Hola a todos, un pequeño Dvar Torah de esta Perashat Tetzaveh. Desde que nace Moshe Rabbenu y aparece por primera vez en nuestra historia en Sefer Shemot, Perashat Shemot, hasta Bezot HaBerajá, el último Perashá, la última Perashá de Sefer Devarim, Moshe Rabbenu siempre aparece en todas las Perashiot. Sabemos todos que justo en esta Perashat Tetzaveh, Moshe Rabbenu no aparece su nombre. No está escrito su nombre en esta perashá. Los Jajamim nos dicen, ¿por qué no aparece su nombre? Ustedes todos saben la respuesta, muy famosa. Cuando Am Israel cometió el Geta Egel, Hashem estaba muy enojado con Am Israel. Y le dijo a Moshe Rabbenu, voy a exterminar a todo Am Israel. Y dijo Moshe Rabbenu, no los extermines, no los aniquiles. Veim ain, y si no me vas a hacer caso, Hashem, mehen inam sifrecha asher katabta. Bórrame de tu libro de la Torah que escribiste. Y está escrito en los Jajamim que un tzadik, un rab, un jajam que da una maldición aún condicionada y aún cuando la condición no se lleva a cabo, también recae la maldición. Pasó con Yehudá, ahorita no es el momento para hablar de eso. Como Hashem también lo borró. Pero Hashem hizo un descuento muy importante. No lo borró de toda la Torah, borró su nombre en Perashat Tetzaveh. Ahí sí lo borró. Todos pensamos que es un descuento, pero Rabbi Ovadia Yosef dice que no es un descuento. Se cumplió toda la Keralá que Moshe dijo. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu dijo, Mehen inam sifrecha, Sefer Haf, de tu libro el Haf, el número 20. El libro número 20 desde Bereshit, ¿cuál es Tetzaveh? De ese bórrame. Y Hashem no le hizo ningún descuento. La Keralá de un tzadik, aún condicionada, y aún cuando la condición no se cumple, recae. Y Hashem lo borró del Sefer Haf, del Sefer número 20, que es Tetzaveh. La pregunta es, ¿por qué Moshe Rabbenu de toda la Torah escogió el Sefer Haf, el libro número 20, Perashat Tetzaveh, para que Hashem de ahí lo borre? ¿Por qué no escogió otra Perashá, otro libro? Escuchen bien qué bonito. Dicen los Jajamim que originalmente Moshe Rabbenu tendría que haber sido el Cohen Gadol de Am Israel. Ese era el plan original de Borolam. Y a final de cuentas Hashem se lo dio a Aarón. Hay muchas explicaciones. Moshe Rabbenu de alguna forma cedió su puesto a Aarón. La tendencia humana, cuando te quitan tu puesto o cuando cedes tu puesto, ¿cuál es? Comentarle a los demás, al mundo entero, que sepas que ese puesto, que esa posición era mía. Yo se la cedí, era mía, a mí me la quitaron, yo pertenecía ahí. Esa es la tendencia humana. Les voy a poner un ejemplo, Leabdil, Elef Alfe Abdalot. Aún en un basurero. El basurero es el que lleva el camión y va recogiendo la basura de casa en casa. Hay dos posiciones ahí. Está el chofer, que de alguna forma tiene la posición privilegiada porque él maneja el camión. No tiene que estar tocando la basura, ni arreglando la basura, ni de los basureros, los botes de basura, etc. Y está el que está atrás, el que va colgado del camión de basura, tiene que estar con la basura, acostarse ahí, sentarse ahí, bajarse cada 50, 100 metros del camión, recoger los botes de basura y llevarlos al camión, etcétera, etcétera. Una vez, Rav Chaim Shmuelevitz estaba caminando en la calle y de repente un camión de basura pasó por ahí y el que estaba atrás se bajó para recoger la basura y moverse. Y lo vio a Rav Shmuelevitz y le dijo, que sepa usted, Jajam, que yo podría haber sido el que está manejando el camión, pero yo cedí mi puesto. Hice el bater. Hasta en eso, a la gente le gusta decir, ese puesto era mío. Moshe Rabbenu, escuchen bien, en esta parashá leemos las maravillas, las bellezas de ropas que tenía el Cohen Gadol. Las 8 ropas tenían el Cohen Gadol, cosas espectaculares, algo fuera de serie, increíble. Cualquiera de nosotros nos gustaría que el que lea la Torah diga, oye, esto podría haber sido mío, pero lo cedí, me lo quitaron, lo cedí, podría haber sido mío. Moshe Rabbenu tenía una humildad sobrenatural, una humildad absoluta. No quiso aparecer ni que mencionen su nombre en Perashat Tetzaveh para que cuando vayamos a leer la Torah nadie vaya ni siquiera a pensar que era el puesto de Moshe Rabbenu. Ni siquiera lo piensen, ni siquiera que aparezca mi nombre, para que a nadie se le ocurra, ese puesto era de Moshe Rabbenu.
era tan humilde, era el más humilde de la historia. No quiso, escogió Tetzaveh, que Hashem le borre, el Sefer Haf Davka, ese Sefer de Tetzaveh. Quiero que de ahí me borres para que cuando lo lean, ni siquiera la gente, yo aparezca ahí, la gente piense que era el puesto de Moshe Rabbeinu y lo cedí. Es la humildad verdadera. Voy a dar varios ejemplos un poquito más contemporáneos del nivel de humildad del que podemos aprender. Primero, el Hafetz Haim era el Gadol Ador. Todo el mundo de todas partes del mundo iba a visitarlo, a su yeshiva, a su casa. De repente una persona simple, Amaretz, no conocía al Hafetz Haim, no lo había visto en su vida. Llega a su casa del Hafetz Haim y lo ve al Hafetz Haim, pero lo ve vestido de una forma muy simple. Y piensa esta persona que el Hafetz Haim es el asistente, el ayudante del Gadol Ador. Le dice, oye, ¿me puedes traer un vaso de agua? Dice, con mucho gusto. Y va a traer un vaso de agua, el Hafetz Haim, a esta persona simple. De repente empieza a llegar la gente y todo el mundo pidiéndole verajot, consejos al Hafetz Haim. Y se da cuenta esta persona que le acaba de pedir un vaso de agua que le traigan, como si fuera su empleado, al Hafetz Haim. Se pone pálido y está diciéndole a Jajam, perdóneme, por favor, yo no sabía, no sé usted el Gadol, perdón. Que dice así, escuchen bien lo que le contestó el Hafetz Haim. Dijo, ¿por qué te disculpas? Hiciste lo correcto. Pediste ayuda y yo podía ayudarte. No era sarcasmo del Hafetz Haim. Era sencillez real y absoluta y natural. Era la humildad del Hafetz Haim. Cualquiera se hubiera ofendido. Oye, ¿me estás pidiendo el vaso de agua? No sabes quién soy. ¿Quién te crees? Humildad real y absoluta. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Rav Ovadia Yosef, una vez estaba dando una conferencia de sus shurim famosos que él siempre daba, lleno de mekorot, de fuentes, a derecha e izquierda, tenía toda la Torah en la mano. De repente termina el shiur y se acerca un abrej muy joven, enfrente de todos y dice, Jajam, yo creo que usted citó al Rambam, al Maimónides, pero creo que lo que usted citó no es correcto, así no dice el Rambam. Imagínate la escena. Cientos de personas, por un lado, por otro lado el Gadol Ador, Rav Ovadia Yosef, por otro lado este joven abrej corrigiendo, diciéndole, lo que usted citó del Rambam no es correcto. ¿Saben qué hizo Rav Ovadia? No agarró, no lo ignoró, no se ofendió, dijo, por favor traigan un Mishneh Torah, un libro del Rambam, vamos a abrirlo, vamos a ver qué dice el Rambam. Lo abrieron y dijo, tienes razón, y escuchen, cito las palabras de Rav Ovadia. La Torah es la absoluta verdad. Si la verdad está en él, debemos aceptarla. Y le agradeció a este joven por haberlo corregido. Eso es humildad real, eso es humildad verdadera. Saber que cuando uno está mal, se corrige. Enfrente de todos o no enfrente de todos, la Torah es la verdad absoluta. Si él tiene la verdad, voy atrás de él. Ejemplo número 2. Seguimos. Ejemplo número 3. El Stapler. Rabbi Yaakov Kanievski, el papá de Rav Chaim Kanievski, él escribió su libro Tshuvot, respuestas alágicas, etc., que leo Jacob, y de repente un tiempo después de que él haya escrito su Teshuvah, su respuesta alágica, se le acerca una persona y le dice, Jajam, yo veo que lo que usted escribió no va acorde a esta fuente de los Rishonim que escribieron contra algo que contradice a lo que usted escribió. Agarró el Stapler, no buscó tener la razón, se dio cuenta que había se entendía no como él había dicho, agarró el Keilot Jacob, su libro, y en la siguiente edición pidió que agreguen en esta Teshuvah, en ese texto, diciendo que esa Teshuvah necesita revisión, tzarich iyun, por lo que le comentaron que tal vez estos Rishonim de ellos se ve no como él escribió. Cito lo que dijo el Stapler. Dijo así, la Torah no es mía. Si me equivoqué, hay que corregirlo. ¿Qué buscaba el Stapler? No cabot para él, cabot la Torah, la verdad de la Torah, humildad real y absoluta. Eso era lo que era el Stapler. Sigo. Cuarto ejemplo, el Chazon Ish. Un día el Chazon Ish estaba con sus alumnos discutiendo un tema de una sugya de la Gemara, un tema bastante profundo. Y él, con su claridad que acostumbraba, dijo un pshat, una explicación sobre el tema profundo de la Gemara, muy claro,
como lo hacía habitualmente. Un alumno agarró y le dijo, Jajam, según el Rashba, uno de los Rishonim, está difícil lo que usted está haciendo, no cuadra lo que usted está haciendo según el Rashba. Todos en el shur se quedaron en silencio y voltearon a ver al Hazon Ish, el Gadol Hador. De repente lo está corrigiendo. ¿Qué creen que contestó el Hazon Ish? Veamos el Rashba, traigan un libro del Rashba, vamos a verlo adentro. Lo leyó y dijo, tienes razón, no expliqué bien el tema, no expliqué bien la Gemara, hay que pensar todo de nuevo y hay que empezar otra vez el shiur, la explicación de deseos porque no lo dije bien. Sin tensión, sin orgullo, sin ofenderse, humildad real. El Stapler, que era el cuñado del Hazon Ish, él decía sobre el Hazon Ish algo increíble. Decía, el Hazon Ish no necesitaba tener la razón, solo quería entender lo que Hashem quiso decir en la Torah, punto. Y si lo que Hashem quiso decir yo no lo entendí bien, tú sí lo entendiste bien, acepto. Cualquier persona, leabdil, político, presidente, gente que en una conferencia de prensa alguien lo corrija, se lo come en vivo, tenga o no tenga razón, se lo come en vivo, pero estos gdolim de nosotros, que eran gdolim, enfrente de todos decían, tiene razón, me equivoqué, porque tenían humildad verdadera y lo que querían ellos era buscar lo que Hashem quiere, lo que la Torah quiere, no si ellos tienen o no tienen razón. Perashat Tetzaveh normalmente siempre cae junto con Perashat Zahor, que les vamos a leer este Shabbat. Coincide frecuentemente con Zahor. En la Haftará de Perashat Zahor, vamos a ver la Haftará de Shmuel. En esta Haftará aparecen dos personajes a los cuales tuvieron un reto. Uno tuvo éxito y uno fracasó. El primer personaje se llamaba Shaul HaMelech. Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, la Torah dice, aquí voy a leerlo, Sefer Shmuel, Shmuel Aleph, Perek Yud, Pasuk Chav Bet. ¿Cómo describe el Naví, la Torah, a Shaul HaMelech? Era un tzadik muy grande. Dijo, Vayomer Hashem, dijo Hashem, Ineu nechba el hakelim. Shaul se escondía detrás de las maletas, llegaba la gente y ponía las maletas en algún lugar y él se escondía de la humildad que Shaul HaMelech tenía, un tzadik muy grande. Se escondía detrás de las maletas, de los kelim de la gente, de los utensilios de la gente para que no lo vieran. Muy, muy humilde. Escuchen bien lo que dice cuando lo coronan. Vayomer Shmuel, dice el pasuk Havdalet. Vayomer Shmuel el Kolam, dijo Shmuel a todo el pueblo, Aritem asher bachar bo Hashem. ¿Quién que amó Bejolam? Ya vieron a quién escogió Hashem como su primer rey de Am Yisrael. No hay como él en todo el pueblo. Vayariu Kolam, y todo el pueblo exclamó Vayomeru y dijeron Yehi Amelech, que viva el rey Shaul, el primer rey de Am Yisrael, Shaul HaMelech. Todos al rey le llevaron regalos, etc. Unos pesukim más adelante, en el pasuk Chav Zain, Ubne Belial Amru, había gente que no era tan buena y ellos dijeron ¿qué nos va a salvar este tal Shaul? Lo despreciaron. No le trajeron regalos. Todos le trajeron regalos y ellos dijeron, no nos vamos a traer regalos a Shaul. Lo despreciaron. ¿Este quién es? ¿Quién se cree? Y escuchen estas palabras. ¿Cómo acaba el pasuk? Vahi que maharish. Shaul se hizo como el que no escuchó nada. Y no les contestó, no le dijo nada. ¿Eso es bueno o es malo? Primer episodio con Shaul HaMelech. La verdad, por un lado, la Gemara Masejet Gitin, Daf Lamed Vav, y Masejet Shabbat, Daf Pechet, la Gemara dice algo increíble. Anelavim benam olvim, los que son humillados y no humillan. Shomim Herpatam benam eshivim, escuchan cómo los avergüenzan y ellos no contestan ni una sola palabra. Aparentemente como Shaul, toda esta gente, como dice el pasuk, Beohavav ketzet Hashemesh bigburato. Los amo, los quiero como cuando sale el sol en su esplendor. Increíble, tener humildad, quedarte callado cuando alguien te estaba humillando, es maravilloso. Pero hay otra Gemara y hay que poner mucha atención. La Gemara Sejet Kiddushin, Daf Lamed Dale, dice la Gemara, Melech shemachar al kebodó en kebodó mahul. Un rey que él perdona su kabod, deja pasar, háceme bater, cede su kabod, en kebod mahul. No puede ceder a su kabod. ¿Por qué?
no es por mí, dice la Gemara, no es por el rey, es por la institución de monarquía a la que él representa, que la gente no puede lesarse, no puede faltar respeto a eso, y por lo tanto el rey tiene que agarrar, ponerse firme y corregir, y no puede limjol, no puede ceder a su cabod, a su honor de ninguna manera. Y Shaul HaMelech, este fue su primer error. Hay humildad, claro, la de Moshe Rabbenu, maravillosa humildad, tremenda humildad, pero hay humildad fuera de lugar. Ese es el primer error de Shaul HaMelech. Él era rey y dice el pasuk Vahi que Maharish se quedó callado, lo estaban humillando, avergonzado. Eres el rey, no por ti, sino por la autoridad que tú representas, la institución de la monarquía que tú representas. Tienes que hacer algo al respecto. No dijo nada. Primer error de Shaul HaMelech, de no acomodar la humildad como debería de haberla acomodado. Segundo error con Shaul HaMelech, dice el mismo Shmuel Aleph, en Perek Yud Gimel, Pasuk Yud Aleph, dice el Pasuk, cuando estaban los Pelishtim preparándose para la guerra contra Israel, le dijo Shmuel a Shaul, espérame 7 días, cuando yo llegue vamos a hacer el Corbán juntos, no lo te adelantes. Agarró, Shmuel se tardó más de lo debido, y Shaul no se esperó y hizo el Corbán sin la autorización de Shmuel. Vean lo que dice el Pasuk Yud Aleph. Vayomer Shmuel, Mea cita, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Le dice, le está reclamando a Shaul. Vayomer contesta a Shaul HaMelech. Vayomer Shaul, Kiraiti kinafatz ame alay. Me empezó a presionar mucho el pueblo, sentí mucha presión. Veatalo bata la mueda de Amim. No viniste cuando quedaste 7 días y no viniste, te tardaste. Uflishtim nesafim Michmash. Y los pelishtim están juntando en Michmash, en ese lugar que se llama Michmash, para guerrar contra nosotros. Shaul entró en la presión del pueblo y en lugar de poner autoridad y guiar al pueblo, su humildad equivocada lo hizo achicarse ante el pueblo de Israel, sucumbir ante la presión y hacer un error, cometer un error en los ojos de Shmuel, en los ojos de Hashem. Segundo error de Shaul HaMelech, donde la humildad no estaba bien colocada de Shaul HaMelech. En lugar de levantarse fuerte y decirse, se esperan y no me presionen, yo soy el rey, yo mando, no por su orgullo, no por su honor, por Borolam. Te dijo Shmuel, espérate. No llegó Shmuel, se tardó más, no importa, espérate. Por la palabra de Shmuel, la palabra de Borolam, no lo hizo y él se dejó llevar por la presión del pueblo. Fue su segundo error de Shaul HaMelech. Tercer error es lo que vamos a leer este Shabbat en la Haftarah de Zahor, el famoso por todos ustedes lo conocen. Shmuel le dice, orden de Borolam, tienes que borrar a todo Amalek, absolutamente a todos. Está esto en Shmuel Aleph, Perek Tet Zain, y está esto, ahí en todo el Perek cuenta toda la historia. Y Shaul HaMelech no escucha la palabra de Borolam, deja vivos a los animales, deja vivo a Agag, y viene a reclamarle Shmuel. ¿Qué le dice Shmuel? Escuchen bien, Perek Tet Vav, Pasuk Yud Zayin, dice Shmuel, Vayomer Shmuel, Aloim katon ata be'eneja rosh shivtei Israel ata. Para ti tú te ves en el espejo, piensas que eres chiquito, eres la cabeza de todas las tribus de Israel, eres el rey de Israel. No te dejes presionar por el pueblo. No te achiques, no uses tu humildad cuando no la debes de utilizar. Tienes que saberla medir perfectamente bien cuándo sí y cuándo no. Esa es la humildad es algo maravilloso, es una cualidad increíble, pero como todas se llaman midot es medidas. Tienes que medirla cuándo sí y cuándo no. Y Shaul HaMelech desafortunadamente no la supo manejar de una forma correcta y por eso perdió el reinado. ¿Quién es el segundo personaje de esta Haftarah? Ya hablamos de Shaul HaMelech, 3 episodios. En los 3, desafortunadamente, nosotros no podemos hablar de Shaul, era un tzadik muy grande, pero desafortunadamente no usó la humildad de forma correcta y Hashem le quitó el reinado. El segundo personaje de esta Haftarah es Shmuel HaNaví, el profeta. Escuchen bien, cuando Shmuel se entera que está Agag, el rey de Amalek, vivo, les dijo, tráiganme a Agag. Vean esto, dice en Shmuel Aleph Perek Tet Vav, igualmente en ese mismo Perek, Pasuk Lamed Bet,
Vayomer Shemuel, y dijo Shemuel, Agishu elai et Agag, tráiganme a Agag, Melech Amalek, el rey de Amalek. Vaylech el Agag, y lo llevaron a Agag con él, Maadanot. Vayomer Agag, y dijo a Agag, présteme atención a estas palabras, Agen Sar Mar Hamavet. ¿Qué significa Agen Sar Mar Hamavet? La explicación de la mayoría de los mefarshim es la obvia y la típica. Agag está viendo que ya lo van a matar. Llegó Shemuel para matarme y dijo, ya llegó el Agen Sar Mar Hamavet, el ministro de la muerte. Ya están mis minutos contados y se acabó. Ya llegó mi hora. Escuchen bien el pirush del Ralbag. El Ralbag dice un pirush completamente opuesto a la de la mayoría de los mefarshim. El Ralbag dice todo lo contrario. ¿Saben qué es Sar? Sar es como apártate, Asurana, me voy a apartar. Sar es, llegó conmigo el que está apartado de la muerte. Es mi día de suerte, dijo Agag. Shemuel no me va a matar. Llegó conmigo el que está apartado de matarme, el que no me va a asesinar, el que no me va a matar. ¿Por qué Agag pensaría de semejante manera? Escúcheme lo que explica el Ralbag, algo increíble. Shmuel Anabí, su forma de ser, su forma de verse, era absoluta compasión, amor y piedad. Tú lo veías a Shemuel y decías, este señor es un bombón de azúcar. Se le veía en la cara. Agag agarra y ve a Shemuel y dice, este hombre no tiene el perfil para asesinarme. No lo tiene, se le ve en la cara. Es mantequilla. Sar Mar Hamavet está apartado a la muerte de mí. Es mi día de suerte, no me va a matar nunca. Imaginémonos algo así. Imagínate a Ramoshe Feinstein, si alguien lo conoció. Rav Ovadia Yosef. ¿Ven cómo habla Rav Ovadia Yosef? Con pura dulzura. Parece que está chorreando miel Rav Ovadia Yosef. Pura piedad, tranquilidad. ¿Te imaginas a Rav Ovadia gritándote? No te lo imaginas. ¿Golpeándote? ¿Te lo imaginas? No. ¿Agarrando a Rav Ovadia una espada? ¿Te lo imaginas? No. ¿Cortándole la cabeza a alguien? ¿Te lo imaginas a Rav Ovadia? No, no es su perfil, no es su naturaleza. Él es pura piedad, compasión con todo el mundo. Escuchen bien. Shmuel Anabí, aún con su naturaleza de piadoso, que se le veía en su cara y Agag estaba tranquilo, dice el Ralbag, dominó su naturaleza y lo mató. Baishasef, lo mató con la espada. Aquí vemos otro personaje. Tiene el chip de la bondad metido de nacimiento Shemuel. Y sabe decir y diferenciar. Ser bondadoso y ser piadoso es maravilloso, increíble. Pero cuando el Retzon Hashem es que lo mate, lo tengo que matar contra mis instintos naturales. Shaul Amelech, el otro personaje, lo contrario. Era humilde por naturaleza, algo maravilloso. Pero cuando Hashem pretendía que él domine eso y actúe como rey y no se deje llevar y controle esa humildad mal ubicada, no lo hizo Shaul Amelech y fracasó, y por eso Hashem le quitó el reinado. Ese es algo increíble. Moshe Rabbenu, empezamos hablando de Moshe Rabbenu, la humildad por excelencia. Pero cuando Moshe Rabbenu tuvo que reprochar al pueblo de Israel, no se quedó callado y lo reprochó. Cuando tuvo que romper las lujot, las rompió, porque la humildad es una midá como todas y es maravillosa en su gran mayoría. Pero cuando tienes que agarrar y hacerla a un lado por Retzon Hashem, la tienes que hacer a un lado. Igualmente estos que mencionamos al principio, el Stipler, el Hazonish, todos ellos, el Rav Ovadia Yosef, el Hafetz Haim, las personas más humildes del mundo, pero cuando tienen que sacar un psak alajá, el Hazonish te decía, voy a sacar un psak alajá, le dijo a Ben Gurión en su cara, voy a decir, yo soy el que manda aquí en Am Israel. Y voy a decir que si te los llevas a la tzavá, los bajurim Shiva, voy a decir, y Arek Bealiabor, y a ver quién gana, si tú o yo. Cuando tuvo que sacar la fuerza, el coraje, y tuvo que sacar ese carácter, el Hazonish, lo sacó. Igual Rav Ovadia, igual el Hafetz Haim, igual todos. Eso es saber cómo medir y cómo controlar las midot que tenemos por naturaleza todos nosotros. Hay que aprender a medir las midot y nuestras tendencias naturales acorde a qué. A Retzon Hashem. Sí, sea humilde, es increíble, sea bondadoso, es increíble. Pero cuando eso contradice a Retzon Hashem, como en el caso de Shaul Amelech, no hay que hacerlo. Y cuando tienes que dejar de ser bondadoso, como en el caso de Shmuel Anabí, que dejó y tuvo que agarrar
y matar a Agag y cortarlo en 4 pedazos, como dice Rashi, lo hizo sin dudarlo un segundo. Cuando Moshe Rabbeinu tuvo que ser piadoso y decirme, Geninam, Borolán, por favor, me sacrifico por el pueblo, bórrame. Y de este libro, el libro número 20, porque no quiero que nadie ni siquiera llegue a pensar que me correspondían a mí las ropas del Kohen Gadol y el puesto del Kohen Gadol. Pero cuando Moshe Rabbeinu tuvo que agarrar y romper las lujot y reprochar a Israel, así lo hizo. ¿Verdad? Que todos nosotros podamos aprender, estos grandes personajes de Am Israel, a saber medir las midot. Se llaman midot porque son medidas. Saber medir cuándo están bien y cuándo no están bien. Shabbat Shalom Mevorach.